Hola amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a lo que es nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a iniciar lo que es nuestro estudio acerca del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. El libro de Génesis, y el tema para hoy, para esta semana, es la creación. La creación. Pero antes vamos a tener una corta oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque nos das un día más de vida. Gracias Señor porque ahora vamos a iniciar este estudio, Señor, del libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder encontrarte en este estudio, poder encontrarte en este estudio de las siguientes semanas también. Señor, que el estudio sea de bendición para cada uno de los que vean, cada uno de los que escuchen. Y también, Señor, que sea de bendición para mí. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo, pues, nos acompañe nuevamente en este estudio. Sin tu Espíritu Santo nada podemos hacer, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y que el estudio de hoy, pues, sea de provecho, Señor, para cada uno. En tus manos nos ponemos y confiamos en que tú vas a guiar este estudio en esta ocasión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a estudiar lo que es el libro de Génesis. El libro de Génesis, y la lección para esta semana es llamada, se titula La creación. Ese es el nombre de la lección para esta semana. Y durante las siguientes 13 semanas estaremos estudiando lo que el libro de Génesis nos quiere decir. Será interesante el estudio. Desde ya te hago una invitación para que no te pierdas cada día el estudio diario. Bien, ¿y sobre qué vamos a hablar un poquito acerca del Génesis? Para comenzar, podemos una pequeña introducción antes de meternos al estudio de este día. Génesis es una palabra que se deriva o que proviene del griego génesis, que significa principio. De la misma manera, Génesis también se deriva del hebreo Bereshit, ¿verdad? Que significa en el principio. Y es justo lo que el versículo 1 de Génesis nos dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Génesis es en el principio. Es una palabra hebrea que viene de una palabra hebrea que significa en el principio. Y Génesis, durante el estudio de estas semanas, Génesis nos va a ayudar a comprender quiénes somos. Nos va a ayudar a comprender quiénes somos como seres humanos. Nos va a decir de dónde venimos, cuál es nuestro verdadero origen. ¿Será que Génesis también habla de Jesús? Sabemos que toda la Biblia trata de Jesús. Toda la Biblia habla acerca de Jesús como nuestro creador, como nuestro sustentador, y también nos habla como nuestro redentor. Y Génesis no es la excepción. Génesis, a lo largo de los estudios durante estas 13 semanas, vamos a poder descubrir todo eso. Si tú no lo sabías. Y si lo sabes, pues lo vamos a reforzar con los estudios de las siguientes semanas. Bien, después de esta corta introducción acerca de lo que es el libro de Génesis, nos vamos a introducir en el estudio de esta semana. Como les decía, el estudio para el día de hoy, domingo, se titula La creación.
Para esta semana se titula La creación. Para hoy domingo, el título es El Dios de la creación. ¿Ya se pusieron a pensar ustedes en algún momento eh, se pusieron a pensar sobre ese Dios poderoso que nosotros tenemos? Bueno, regularmente hablamos y decimos nosotros cuán poderoso es Dios. Lo hacemos a través de nuestros testimonios, lo hacemos a veces en nuestras oraciones y alabamos a Dios por ser un Dios todopoderoso. Un Dios, ¿se imaginan ustedes si pensamos en ese poder que tiene Dios para poder sostener el cosmos, para poder sostener todo este universo? Y cómo ese orden que hay en el universo, ese orden con el cual los planetas, los satélites giran o se mueven, y todo eso lo hizo Dios perfecto, lo hizo nuestro Dios todopoderoso. Ahora bien, en el libro de los Salmos, en el Salmo 100, en versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y el versículo 3 termina diciendo: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y lo último que dice es: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nos dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Bien. El texto para esta semana lo encontramos en Génesis 1:1, ¿verdad? Donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador? Dios. Dios aparece ahí, y en este estudio vamos a hablar de dos relatos que se mencionan en el libro de Génesis. El primero está en el libro de Génesis, del capítulo 1, versículo 1, a el libro de Génesis, capítulo 2, hasta el versículo 4. Ahí nos habla del relato de la creación. Con eso comienza el libro de Génesis, con el relato de la creación, ¿verdad? Nos presenta un Dios poderoso, un Dios que incluso podríamos decir eh, que está alejado de la humanidad, ¿verdad? Y se le puede llamar ahí a Dios como Elohim, Elohim, ¿verdad? Ese nombre habla acerca de la supremacía de Dios, la supremacía de Dios, el poder de Dios, el reinado de Dios, ¿verdad? Ese nombre Elohim denota fuerza, denota poder, denota preeminencia, ¿verdad? Y el uso de la forma plural de la palabra Elohim nos da la idea de majestad, de trascendencia. Bien, el segundo relato que les decía que está en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25, nos presenta a un Dios más cercano y personal, ¿verdad? Y a lo largo del Antiguo Testamento también se le conoce como Yahvé, ¿verdad? Yahvé, que es una palabra que no tiene vocales, ¿verdad? Y
Y ese es el nombre con el cual se le conoce a Dios, Yahvé. Y muchos piensan, y así se cree, que este nombre lo que denota es cercanía y relación, ¿verdad? Por lo tanto, el texto de la creación en su conjunto es un llamado implícito a adorar a Dios, a adorar a Dios. Por eso les comenzaba preguntando si nos habíamos puesto a pensar en algún momento, si estábamos conscientes de la grandeza y el poder infinito de Dios. Esa grandeza que solamente Dios la tiene, ese poder infinito de Dios también, esa grandeza infinita. Si nos habíamos puesto a pensar en todo eso, de cómo Dios creó el universo y todo se mueve perfectamente, y cómo sostiene Él el universo con su poder. Si habíamos pensado en ese Dios poderoso y a la vez estar conscientes también de que ese Dios poderoso también está cerca de cada uno de nosotros. Nosotros adoramos a Dios. Cuando nosotros eh, entendamos la verdadera grandeza de Dios y veamos a Dios lo poderoso que es realmente, porque a veces lo podemos decir así nomás porque se nos ha cruzado por la mente el Dios poderoso, pero en realidad estamos conscientes de cuán poderoso es Dios, cuán poderoso es Dios, y como decía el libro de Salmos, de los Salmos, Él fue quien nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él nos creó. Esta visión de un Dios majestuoso y poderoso y a la misma vez también un Dios cercano, amoroso y que tiene un vínculo, que tiene una relación con cada uno de nosotros, contiene un aspecto importante sobre cómo debemos dirigirnos a Dios al adorar. Y aquí voy a aprovechar para mencionar algo que a veces eh, como que quizás confundieran, ¿verdad? Cuando yo voy a presentarme delante de Dios, cuando yo voy a tener un momento de intimidad, de adoración con Dios, en una reunión, en un templo, y solo esa manera de ejemplo. O sea, yo busco presentarme de la mejor manera delante de Dios. ¿Por qué? Porque voy a estar delante de Dios. Voy a ir ante la presencia del Creador, ante la presencia de aquel que es todopoderoso. Ante la presencia de Él, yo voy a ir. Por lo tanto, debo de ir de la mejor manera presentable. Sí, es cierto, alguien puede decir, Dios ve el corazón. Sí, es cierto, Dios ve el corazón. Pero cuando vamos a una reunión social, a una boda, por ejemplo, buscamos ir bien presentables, buscamos ir implacables con nuestro vestir, nuestra corbata, nuestro traje. ¿Y por qué delante de la presencia de Dios no vamos a ser mejor? No vamos a guardar nuestras mejores ropas, nuestras mejores vestiduras para ir delante de la presencia de Dios. No es que el ir así, yo bien presentable con mi corbata y mi traje, es que eso me va a hacer más santo o va a ser más santo aquello que yo predico. No, de ninguna manera. Voy vestido así porque voy a encontrarme con mi Creador. Voy a encontrarme con mi Padre Celestial. Por eso es que yo voy de la mejor manera. Si lo hago con las personas acá en el mundo, ¿por qué no lo voy a hacer con aquel que es sustentador de la vida?
con aquel que redimió a cada uno de nosotros. ¿Por qué no? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos cuán poderoso es Dios y la majestuosidad de Dios para que nosotros podamos entender cómo debemos dirigirnos a Dios cuando nosotros adoramos. Incluso la secuencia de estas dos presentaciones de Dios, ¿verdad? Esta presentación de Dios alejado, creador, que pareciera alejado de nosotros, y esta presentación de aquel Dios de Yahvé, que está más cerca de nosotros, que quiere tener un vínculo con cada uno de nosotros. Estas dos presentaciones, es notable la experiencia de la proximidad de Dios y la intimidad de su presencia viene a continuación de la experiencia de la distancia de Dios. ¿Qué dije? Que incluso la secuencia de estas dos presentaciones de Elohim y de Yahvé es notable. La experiencia de la proximidad de Dios y la intimidad de su presencia viene a continuación de una experiencia de la distancia de Dios. ¿Por qué? Porque ya hablamos de un Dios poderoso, un Dios Elohim, un Dios creador, un Dios poderoso que puede hacer lo que Él quiere, de Elohim. Cuando nosotros entendemos ese poder, como les decía, entonces va a venir, cuando nosotros tengamos esa experiencia de Elohim, entonces va a venir la experiencia con Yahvé, ¿verdad? Esa experiencia de aquel Dios cercano, de aquel Dios próximo a cada uno de nosotros, de aquella intimidad que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, de estar cerca de nosotros. Solamente cuando nos hayamos dado cuenta de que Dios es grande, nosotros vamos a poder apreciar su gracia y a poder disfrutar de su maravillosa y amorosa presencia en nuestra vida. Solamente cuando entendamos la grandeza de Dios, de Elohim, vamos a poder entender y a apreciar la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Yahvé en nuestra vida. Y ese es el estudio de este día. Que Dios nos ayude a poder entender esa grandeza que Él tiene para poder disfrutar de aquella cercanía, de aquella intimidad con Él. Que el Señor te bendiga y permanece conectado con el cielo. El día de mañana te esperamos para un nuevo estudio, para continuar nuestro estudio de la lección de esta semana, para continuar con el estudio de lo que el libro de Génesis nos trae acerca de Jesús, acerca de Dios. Que el Señor pueda bendecirte durante este día.